Bueno, como les estaba comentando, para las leyes de los límites se van a utilizar algunas propiedades específicas que nos van a ayudar a simplificar y ver el procedimiento para encontrar límites específicos. Entonces, voy a copiar las propiedades que se tienen para que ustedes lo puedan observar. Y estas son bastantes, no son solamente estas 5, pero estas serían las primarias, se podría decir en este caso. Entonces dice, en este caso, si tenemos, dice, suponga que C es una constante y que los límites, el límite cuando x tiende a de la función de x y el límite cuando x tiende a de g de x existen. Entonces, si yo tengo la suma de estos dos límites, del límite donde x tiende a, entonces yo puedo sacar el límite cuando x tiende a de la función de la f de x y el límite cuando x tiende a de g de x. Si yo los tengo sumados, puedo separarlos para poder sacar sus límites. Lo mismo pasa en la resta. Si yo tengo una resta de funciones, yo puedo sacar el límite del primero y el límite del segundo. Ahora, si hay un valor que está multiplicando a la función, si hay una constante que está multiplicando a la función, por ejemplo, 2 por x al cuadrado, el 2 lo puedo sacar del límite y solamente encontrar el límite de la función y al final el resultado se multiplicaría por 2. Ahora, si yo tengo el límite de cuando x tiende a de la multiplicación de dos funciones, entonces puedo sacar el límite de la primera función y lo voy a multiplicar por el límite de la segunda función. Y la número 5 nos dice que si nosotros tenemos el límite de un cociente, puedo sacar el límite del numerador y el límite del denominador, siempre que el denominador sea diferente de 0, porque como ya sabemos, ese número es indeterminado. Bueno, esa sería la primera, ¿cómo se llama? La primera ley de los límites. Quiero ir apuntándole las otras leyes. Por ejemplo, aquí está la sexta ley. Y noten lo siguiente. Dice la sexta ley, que es la ley de potencia. Nos dice que si tenemos el límite cuando x tiende a de la función elevado a un exponente, yo puedo encontrar el límite de la función y el resultado después se eleva al exponente. Pero siempre, aquí nos dan una condición. Siempre que n es un número que es entero positivo. Esa sería la condición que me están dando. El número 7 y el número 8 sería lo siguiente. El límite de una constante es la constante misma. Esa sería la propiedad 7. El límite de una constante de cuando x tiende a cualquier término es lo mismo. Ahora, el límite cuando x tiende a de x, como no hay denominador, se puede sustituir libremente el x en lugar de el a en lugar de x, perdón. Que eso es lo que se puede hacer acá. Tenemos la propiedad 8, en 8, la 9, perdón. Nos dice que si yo tengo el límite cuando x tiende a, como no hay denominador, no hay raíz, no hay nada, yo puedo sustituir en lugar de x, colocar a. Por eso me queda a elevado a la n. Y por último, son 11 en total. Y el número 10 nos dice que en el caso de que tuviéramos una raíz, también se podría hacer lo mismo. Si tuviéramos el límite cuando x tiende a de la raíz de x del índice n, entonces podemos sustituir a x por a, pero aquí hay una condición. Donde n es un número entero positivo, o sea, n es positivo y es par, suponiendo que a, el valor de a, sea mayor que 0. Eso es la condición que se está dando para este caso. La número 11 nos dice el límite cuando x tiende a de la raíz de una función, yo puedo sacar el límite de la función y después operarlo, ¿verdad? Donde n es un entero positivo y n es par. Entonces, el límite de la función
tendría que quedar mayor que 0, porque si el índice es par, nos quedaría una expresión imaginaria si fuera menor que 0. Bueno, entonces estas serían las 11 propiedades de los límites que nosotros tenemos que ir haciendo directamente para que ustedes vayan observando. Entonces, por ejemplo, yo voy a comenzar con unos límites específicos y quiero que ustedes vayan observando cómo es que podemos ir desarrollando estos valores. Vamos a ir comenzando con los ejercicios de este tema. Bueno, aquí nos dice, voy a tomar el número 2 para ver que ustedes puedan realizarlo. Dice, las gráficas de la función GF y G están dadas. Utilícelas para evaluar cada límite si es que existe. Ahora dice, si el límite no existe, explique por qué. Bueno, entonces venimos acá. Vamos a agrandar un poquito más esto. Ahí estamos. Entonces dice, el límite cuando x tiende a 2. Primero miremos cuando es f de x, porque f de x lo tenemos acá. Cuando tiende a 2, aquí estaría el valor. Tenemos dos términos. Tenemos el término que es 1 y tenemos el término que es 2. Entonces, esto podría estar indefinido porque tenemos dos términos. Entonces, en este caso, no se puede realizar la operación porque desde el inicio es indefinido. Es indefinido. Permítame, vamos a ver. Es que si nos acercamos por izquierda, esto podría ser 2, y si nos acercamos por derecha, esto podría ser 2, pero tenemos un término acá también que sería este valor. Entonces, podría ser es el número 2, acercándonos por izquierda y derecha. Ahora miremos en g de x, cuando tenemos 2 y tenemos 1, este sería 2, entonces este sería 0. Entonces, la suma de estos valores tenemos que es 2. Ese sería el resultado del primero. Ahora nos dice el segundo, el límite cuando x tiende a 1 de f de x más g de x. Cuando tiende a 1 es sencillo. Aquí lo tenemos, miren. Es 1. Y en g, bueno, aquí sí es indefinido, porque aquí si nos acercamos por izquierda y nos acercamos por derecha, tenemos dos valores distintos. Entonces es indefinido. Por lo tanto, esta no existe. ¿Por qué no existe? Porque si nos acercamos por izquierda y por derecha, los valores dan resultados distintos. Ahora miremos cuando tiende a 0. Cuando tiende a 0, en f de x tenemos 0 y en g de x tenemos como 1.4, más o menos. Si yo multiplico estos dos valores, el resultado me va a quedar 0. Así de sencillo. Cuando tiende a menos 1, aquí teníamos menos 1, en menos 1 tenemos que es menos 1, en f. Ahora en g, en menos 1, tenemos que es 0. Entonces, este valor, como es 0, entonces es indeterminado, porque el denominador es 0. Inclusive, hay una propiedad acá nos dice que el denominador no puede quedar con 0, porque si no quedaría indeterminado, por lo tanto, no existe. Miremos acá, el límite cuando x tiende a 2, de x al cubo por f de x. Miremos en el caso de x al cubo, no lo tenemos definido, pero sí tenemos el f de x. ¿Cuánto sería f de x en 2? En 2, ¿cuánto tendríamos el valor? Podríamos tener el 2, que nos quedaría 2x al cubo, porque no tenemos determinado este valor. Ahora aquí, el límite, tendríamos el 3, que es una constante. Ahora la función de 1, como esto es indefinido, lo vamos a dejar indefinido, entonces no existe. No existe porque el límite cuando tiende a 1 tenemos dos valores, no existe.
Muy bien. Sigamos. Vamos a ver aquí. Ahora aquí nos dice evalúe y justifique cada paso indicando las leyes de límites. Entonces vamos a tomar estos valores y vamos a ir haciendo los términos. Voy a hacer la número 4. Miremos, pues. Aquí tenemos un producto. Entonces, según la propiedad, una de las propiedades, nos decía que si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a A de f de x por g de x, podemos sacar el límite de cada uno. Y esto nos lo dice esta propiedad, miren. Por acá está. Si yo tengo el límite de un producto, puedo sacar el límite del primero y el límite del segundo y al resultado yo lo opero. Entonces eso es lo que vamos a hacer con este caso. Yo creo que vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá porque estamos dejando un espacio vacío. Vamos. Bueno, entonces yo puedo sacar el límite cuando x tiende a menos 1 de x a la cuarta menos 3x multiplicado por el límite cuando x tiende a 1, menos 1, perdón, de x al cuadrado más 5x más 3. Bueno, también podemos utilizar la de la suma, porque si aquí hay dos valores que se están sumando, yo puedo ir sacando límite por límite, y eso es lo que vamos a hacer acá. El límite cuando x tiende a 1 de x a la cuarta, menos el límite cuando x tiende a menos 1, es menos 1. Como este 3 es una constante, lo podemos sacar de acá y podemos sustituir solamente este valor. Y esto lo vamos a multiplicar por el límite cuando x tiende a 1 de menos 1, perdón, de x al cuadrado, más, como esta es una constante, la puedo sacar, el límite cuando x tiende a menos 1 de x, más el límite cuando x tiende a menos 1 de 3. Bueno, según las propiedades, dice que si yo tengo un exponente, así como lo tenemos acá, podemos sustituir el valor que tenemos acá directamente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una base, yo lo puedo sustituir aquí como menos 1 elevado a la cuarta. Aquí copiamos el 3, yo puedo sustituir el menos 1 directamente acá. Ya tenemos el primer valor, iremos ahora al segundo. El menos 1 lo puedo sustituir directamente. El 5 lo copiamos. Y puedo sustituir el menos 1 directamente. Ahora, aquí hay una propiedad que nosotros les había dicho. El límite de una constante es la constante misma. Entonces, el límite de una constante es la constante misma. Entonces, aquí nos quedaría 1 positivo más 3 positivo. Miren, continuemos acá. Nos quedaría 1 positivo menos 5 más 3. Operemos, 1 más 3 es 4. Y acá 1 menos 5 es menos 4. Menos 4 más 3 es menos 1. Entonces, a la hora de hacer este producto, nos quedaría que el límite de toda esta expresión es menos 4. Ahí tenemos ya nuestro resultado. Miremos otra más. Por ejemplo, la número 6. Y noten que la número 6 está en rojo. Eso es para que le pongan mucha atención a esto. Y según hay una propiedad de los límites que dice que si yo tengo una raíz de una función, yo puedo sacar el límite de esa función, siempre que el exponente sea mayor que 0. Entonces podemos hacer lo mismo. Yo puedo introducir la concepción del límite cuando u tiende a menos 2 de u a la cuarta más 3 por u más 6.
Y también podemos, ya que tenemos sumas acá, podemos sacar el límite de cada uno. De u cuando tiende a menos 2, de u a la cuarta. El 3 es una constante, lo puedo sacar. El límite cuando u tiende a menos 2, de u, más el límite cuando u tiende a menos 2, de 6. Entonces podemos ir sustituyendo datos. Aquí nos quedaría una directa, nos quedaría de menos 2 a la cuarta. Acá 3 por menos 2. Y acá el límite de una constante es la constante misma. Entonces esto 4 elevado al cuadrado, a la 4, perdón, nos quedaría 16. Más 3 por menos 2 nos quedaría menos 6. Y aquí tenemos más 6. O sea que podemos eliminar estos dos. Nos quedaría como resultado la raíz de 16 y esto es 4. O sea que el resultado de esto es el número 4. Muy bien. Podemos ir viendo otros valores que nos pueden ir sirviendo. Yo quisiera ir viendo valores específicos que nos puedan ir sirviendo. Por ejemplo, de la 11 a la 32 tiene una situación muy especial. Por ejemplo, aquí podemos ir utilizando las diferentes valores. Por ejemplo, voy a hacer comencemos con la número 14 o la número 12, cualquiera de las dos. Y vamos a observar. Por ejemplo, aquí si hay casos de factorización, lo podemos ir haciendo desde el inicio. Aquí observamos que hay un factor común. Entonces nos va a quedar x menos 4. Y acá es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, que lo podemos ir simplificando. La raíz cuadrada del primero es x. Ahora, dos números que multiplicados me den 4 y disminuidos me den 3, sería 4 y 1. Podemos eliminar este valor directamente. Entonces acá nos quedaría el límite cuando x tiende a menos 1 de x partido x más 1. Esto no se puede sustituir directamente y quiero explicar por qué. Porque aquí no hay problema, pero aquí menos 1 más 1 nos daría 0. Entonces aquí no se puede ir sustituyendo directamente. Inclusive, pues si yo lo hubiera sustituido en otro término, pues tal vez hubiera podido quedar algo similar. Por ejemplo, si yo lo hubiera sustituido aquí, me hubiera quedado 1, aquí más 3, menos 4. Y la suma nos hubiera quedado 4 menos 4, que nuevamente nos da 0. Pero podemos ir pensando en otras situaciones que podemos ir haciendo acá para que no nos afecte. Podemos ir buscando otros procedimientos que nos pueda beneficiar y ver si los límites existen en este caso. Una de las partes que podríamos observar para ver si existe es poder visualizarlo por medio de la gráfica. Entonces vamos a ver cómo quedaría la gráfica. Recordemos que estamos viendo cuando el límite de x tiende a menos 1. Solo permítanme que abra el programa. Entonces aquí sería y es igual a x partido y podemos observar que efectivamente cuando nos vamos acercando en menos 1 por izquierda y nos vamos acercando menos 1 por derecha, este va a menos infinito y este va a más infinito. Por lo tanto, este límite no existe. Porque, por ejemplo, si nosotros utilizamos la propiedad y nos quedaría el límite cuando x tiende a menos 1 de x dividido el límite cuando x tiende a menos 1 de x más el límite cuando x tiende a menos 1 de 1. Entonces aquí nos quedaría menos 1
Aquí nos quedaría menos 1 y aquí nos quedaría 1. Pero ya sabemos que este denominador se vuelve 0. Esto podríamos hacerlo también inclusive utilizando los mayores y menores. Porque aquí nos estamos dando cuenta que no nos está quedando el término. Pero hubiéramos podido utilizar, por ejemplo, los mayores. Por ejemplo, aquí mayores que menos 1 para la función. Y acá menores que menos 1 y mayores que menos 1 para encontrar la función. Pero igual hubiéramos podido determinar al momento de hacer la gráfica que cuando vamos por izquierda va más infinito y cuando vamos por derecha va a menos infinito. Por lo tanto, el límite no existe. No existe. Vamos a colocar no existe. Miremos el siguiente. Podemos observar, por ejemplo, la número... Voy a ayudarles con esta número... Bueno, voy a hacer la 18 mejor, que es similar. Va, miremos pues. Aquí tenemos casos de factorización. Por ejemplo, aquí tenemos una diferencia de cubos. La raíz cúbica del primero va a ser 2 más h. Y la raíz cúbica del segundo va a ser 2. Entonces podemos factorizar acá para ver si podemos hacer algo. Porque yo ya me di cuenta que sustituyendo el h directamente aquí nos da 0 en el denominador. Entonces vamos a ir viendo si podemos hacer algo. Inclusive si yo lo factorizo, aquí quedaría 2 más h al cuadrado, el producto de estos dos, y el 2 al cuadrado, que sería 4. Pero no podemos eliminarlo con nada que tenemos acá. Entonces pensemos en hacer otra situación que nos favorezca. Porque la idea es poder quitar el h del denominador, que eso es lo que estamos buscando en esta situación. Algo que me viene inicialmente es desarrollar la operación, que aquí tenemos un producto notable. El producto notable nos va a quedar el primero elevado al cubo más 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo elevado al cubo. A esto le vamos a restar el menos 8 y todo esto dividido dentro de h. Entonces, operemos. Aquí nos quedaría 8. Aquí nos quedaría 12h. Aquí nos quedaría 6h al cuadrado. Aquí h y menos 8. Todo esto dividido dentro de h. Si ustedes observan, 8 menos 8 se pueden cancelar. Y podemos ya utilizar la propiedad de los límites. El límite cuando h tiende a 0 de 12h más el límite... perdón, antes de hacer esto, podemos sacar un factor común h. El factor común h, que aquí nos quedaría 12 más 6h más h al cuadrado. Y si ustedes observan, podemos cancelar este h con este h. Ahora sí ya podemos sustituir, utilizando la propiedad de los límites, el límite cuando h tiende a 0 de 12 más 6 por el límite cuando h tiende a 0 de h más el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado. Ya sabemos que el límite de una constante es la constante misma. Aquí puedo sustituir el 0 con el 0 en h. Y aquí igualmente puedo sustituir el 0 en h. Entonces aquí nos quedaría 12, 0 más 0, que nos quedaría como resultado el número 12. Ese sería el límite para este número 18. Si hay dudas, por favor pueden ir preguntando. La idea es que ustedes vayan clarificando las dudas, por favor. Pueden ir haciendo sus preguntas.
voy a hacer la número 32. Tal vez podríamos ver que es un poco más... Mejor la número 30. Se puede ver que es un poco más compleja. Bueno, miremos aquí. ¿Qué podemos hacer para poder ver los valores? Porque aquí tengo una raíz y en el bajo y abajo, en el denominador, si sustituyo el menos 4, nos va a dar 0 en el denominador. Entonces tenemos que buscar una manera de poder trabajar esto sin que nos pueda quedar 0 en el denominador. A ver, ¿alguna idea que venga en este momento en mente para ustedes? Porque vuelvo a repetir, la idea es que nos quede esos términos. A ver. Eso que sacar raíz. El problema de sacar raíz en este caso es que haríamos igual, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí podemos sustituir aquí 4 al cuadrado, que nos daría 16, más 9 nos daría 25. 25, la raíz cuadrada de 25 es 5, menos 5 es 0. Pero a la hora de sustituir aquí el menos 4 nos da 0. Y el problema es cuando queda 0 en el denominador. Entonces tenemos que buscar otra manera para poder eliminar esos valores. Entonces eso es lo que les animo a ayudarme a buscar en este caso. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para poder eliminar estos valores? Por ejemplo, podemos buscar la racionalización. Esa sería una forma muy buena para hacerlo. La racionalización. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Si utilizamos racionalización, por ejemplo, aquí multiplicaríamos x al cuadrado más 9, pero con el valor positivo después de la raíz, para que así se pueda eliminar la raíz en el denominador. Entonces, como aquí nos quedaría una diferencia de cuadrados, nos quedaría el límite cuando x tiende a menos 4 de el primero al cuadrado. Ya sabemos de que la raíz con el cuadrado se eliminaría, menos el segundo al cuadrado. Ahora abajo, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría x más 4 multiplicado por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9 y el 5 afuera. Entonces observemos aquí el límite cuando x tiende a menos 4. Vamos a ver si logramos algo con esto, si no buscamos algo más. Nos quedaría x al cuadrado más 9 y a la hora de operar esto, aquí nos quedaría 5 al cuadrado, nos quedaría 25, ¿verdad? Miremos abajo, nos quedaría x más 4. Y acá la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9 más el 5. Todavía no desarrollemos esta operación. Dejémoslo por ahí. ¿Cuánto sería 9 menos 25? 9 menos 25 nos quedaría menos 16. Y aquí podemos utilizar la diferencia de cuadrados. Podemos hacer una diferencia de cuadrados que aquí considero que nos puede ayudar para obtener el resultado. Porque la raíz cuadrada del primero nos quedaría lo siguiente. La raíz cuadrada del primero sería x más 4 y x menos 4. Es una diferencia de cuadrado lo que nos quedó aquí. En el denominador nos quedaría x más 4 multiplicado por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9 más 5. ¿Qué podemos eliminar aquí? Podemos eliminar el x más 4. Que ese era uno de los problemas que nos presentaba para poder aplicar la propiedad de los límites. Entonces aquí ya puedo aplicar el límite cuando x tiende a menos 4 de x menos el límite cuando x tiende a 4 negativo de 4 dividido
Ahora miremos aquí abajo, tenemos la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 4, de menos 4, perdón, de x al cuadrado, más el límite cuando x tiende a menos 4, de 9, más el límite cuando x tiende a menos 4, de 5. Observemos resultados. Aquí podemos sustituir directamente el menos 4. El límite de una constante es la constante misma. Miremos aquí abajo. Podemos sustituir el menos 4 directamente. Aquí sería menos 4 al cuadrado. Aquí el límite de una constante sería la constante misma. Igual el límite de una constante sería la constante misma, ¿verdad? Menos 4 me quedaría menos 8. Y acá menos 4 al cuadrado sería 16. Más 9 sería 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces esto nos quedaría menos 8. Y 5 más 5 sería 10. Podemos simplificar la fracción. Tenemos mitad. Nos quedaría 4 y acá 5. O sea que el límite, cuando x tiende a menos 4 de esta función, nos va a quedar menos 4 quintos. Que esa sería la expresión que nos quedaría en este caso. Si hay dudas, pueden preguntar. Y si no, pues podemos proseguir. ¿Alguna duda? Yo solo por pura curiosidad, licenciado, póngale ese resultado, ¿cómo se puede comprobar que sí es correcto? Simple. Bueno, mire, pues podemos sustituirlo en la función. Si me hace favor de recordarme los valores, por favor. X al cuadrado más 9 menos 5 y abajo x más 4. Ayúdeme a recordar eso. Entonces podemos ir cambiando esto. Vamos a ver. Para colocar la raíz vamos a ver si deja raíz aquí directamente o SQRT. SQRT de x al cuadrado más 9. Que no deja aquí. Vamos a ver si hay raíz aquí para ponerla. Si no, utilizo el SQRT. No hay raíz. No, vamos a escribirlo mejor abajo. Y es igual SQRT de X al x al cuadrado. cuadrado Ajá, más 9 menos 5. a 9 menos 5. Exacto. Eso partido X Vamos menos a, 4. voy a poner otra vez un paréntesis para que toque todo esto. Esto dividido X menos 4. x menos 4. Ahí O está más toda la 4 creo que colocación. era. Miren. No me recuerdo si era más 4 o menos 4. Ay. Bueno, vamos a ver. Era más 4 porque Sí, él tiende a menos 4 si es más 4. Sí, va. Entonces miremos pues. Vamos a sustituir el punto aquí. El punto que tenemos que ubicar es cuando tenemos menos 4 en Y, ¿verdad? Entonces vamos a mover a ver cuándo tenemos menos 4 en Y. Pero aquí no se puede ver porque tenemos un hueco en la gráfica precisamente en 4. Lo que sí podemos ver es cuando se va acercando. Por ejemplo, va a quedar menos 0.8. Vamos a ir acercándonos un poquito más. Vamos a acercar un poco más para que usted pueda ir observando. Si nos acercamos por derecha o por izquierda, vamos a ver, esto tiende a ser 0.8. Y acá también menos 0.8. En ambos tiende a ser 0.8. Y si usted divide en su calculadora, ¿cuánto es menos 4 dividido entre 5? Le va a quedar 0.8. ¿Sí o no? Y ahorita lo voy a confirmar. Sí, tienes razón.
Entonces, esa sería la situación, porque si yo me coloco cabal en 4 en la función, miren, en 4 desaparece el punto porque hay un hueco en la gráfica. Entonces hay que ver los que se acercan a cómo se llama a esos valores para poder determinarlos, ¿verdad? Ok, Esa sería muchas la situación. gracias. Muy bien, no se preocupe. Bueno, entonces aquí tendríamos los límites. Vamos a dejar la clase hasta